Lloraba sintiéndose culpable por la muerte de su madre, sin saber que la verdadera maldad dormía bajo su propio techo. Le confió lo más sagrado a una mujer que parecía perfecta, pero mientras ella sufría lejos, creyendo que el destino había sido cruel, una traición imperdonable ocurría en silencio. Lo que descubrió después no tiene nombre ni perdón de Dios. ¿Quieres saber la verdad? Cuéntame desde dónde nos ves, suscríbete y prepárate, porque esta historia te llegará al alma. Dicen que el amor de madre es sagrado, instintivo e incondicional, que es una fuerza de la naturaleza que nada puede romper. Pero para Elena, la menor de 3 hermanos, esa frase siempre sonó como una leyenda lejana, una historia bonita que ocurría en la casa de los vecinos, pero jamás en la suya. La memoria más antigua y dolorosa que ella cargaba en el pecho no era la de un abrazo cálido ni la de un beso de buenas noches, sino la de una puerta cerrándose de golpe. El sonido seco de una maleta siendo arrastrada por el suelo de madera y el silencio sepulcral que se instaló después de que su madre, Alice, les diera la espalda para siempre. Alice no se fue por necesidad extrema, no fue expulsada por la pobreza ni por la guerra. Ella partió por elección propia, enamorada ciegamente de otro hombre, decidió que la rutina de criar a 3 niños pequeños era una carga demasiado pesada para la nueva vida de aventuras y pasión que deseaba vivir. Dejó atrás no solo una casa, sino 3 corazones en formación, entregados a los cuidados de un padre que, aunque presente en cuerpo, tenía el alma corroída por el alcohol. El padre de Elena no era un héroe de capa, era un hombre roto. Bebía para olvidar que la mujer de su vida lo había cambiado por otro, pero entre un trago y otro, él estaba allí. Él preparaba el desayuno quemado, asistía a las reuniones escolares con el aliento fuerte y trataba, a su manera torpe y dolorosa, de llenar el vacío inmenso que Alice había dejado en la sala de estar. Los niños crecieron en ese ambiente hostil, entre la disciplina rígida del padre, la escasez de dinero y la sombra permanente de la ausencia materna. Los años pasaron, y la vida, como un juez implacable, cobró su precio. Los 2 hermanos mayores de Elena, marcados por la revuelta y el rencor, salieron de casa en cuanto pudieron y cortaron todos los lazos. Huyeron del pasado. Pero Elena era diferente. Había en ella una esperanza terca, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Ella estudió, trabajó el doble que cualquiera, construyó una carrera sólida y encontró a un hombre digno, Mauro, con quien prosperó. Sin embargo, tomó una decisión silenciosa y definitiva que marcaría su futuro. No tendría hijos. No voy a traer a un niño al mundo para correr el riesgo de hacer lo que hicieron conmigo, se decía a sí misma frente al espejo. El miedo a repetir el ciclo del abandono era mucho mayor que el deseo de ser madre. Ella eligió ser la tía increíble, la esposa dedicada, la profesional exitosa, pero jamás la madre. Prometió que el sufrimiento de su linaje terminaría con ella. Mientras tanto, el destino de Alice también cambió drásticamente. El gran amor por el cual ella había abandonado a sus hijos falleció, dejándola viuda, sola y sin recursos. Pero el dolor no la suavizó. El tiempo endureció a Alice como una piedra. En lugar de arrepentirse y buscar el perdón de los hijos que dejó atrás, se convirtió en una mujer amarga, atrincherada en su propia soledad y resentimiento. Fue en ese momento cuando la dinámica cruel se estableció. Elena, movida por un sentido del deber mezclado con una carencia infantil mal resuelta, fue la única que no abandonó a su madre. Mientras sus hermanos ignoraban la existencia de Alice, la hija menor insistía. Llamaba todas las semanas para saber cómo estaba, pagaba las cuentas que la pensión de la madre no cubría y, religiosamente, una vez al año, viajaba para visitarla. Esas visitas, sin embargo, eran un calvario emocional disfrazado de vacaciones. Elena llegaba llena de expectativas, cargada de regalos y nostalgia, intentando comprar un poco de cariño, pero era recibida con la frialdad de quien recibe a un cobrador de impuestos en la puerta. «Tardaste mucho en llegar. ¿Trajiste aquello que te pedí?», eran las primeras palabras de Alice, sin un «hola», sin un abrazo, sin un «¿cómo has estado, hija?». Dentro de la casa,
Elena no era tratada como familia, era tratada como visita. Y peor aún, como una visita incómoda. Alice le ofrecía café en la taza reservada para los extraños, no permitía que Elena tocara nada en la cocina y mantenía conversaciones superficiales, siempre quejándose de la vida, de los vecinos, del gobierno, de sus dolores. Nunca ni una sola vez preguntaba: «Hija, ¿eres feliz?». En Navidad, la escena se repetía con una precisión dolorosa. Elena y Mauro viajaban horas por carretera para pasar la víspera con Alice. Elena compraba todos los ingredientes con su propio dinero, cocinaba la cena entera sola y arreglaba la mesa con esmero. Alice se sentaba a la cabecera, criticaba el sabor del pavo, se quejaba de que el arroz estaba soso y aun en cuanto terminaba de comer, se levantaba de la mesa sin decir gracias y se iba a ver la televisión, dejando a su hija y a su yerno solos frente a los platos sucios. Mauro, indignado al ver a su esposa humillada año tras año, solía preguntar en el coche durante el viaje de regreso a casa: «¿Por qué sigues viniendo, Selena? Ella no te merece. Te trata como a una extraña, a veces peor que a un enemigo». Elena miraba la carretera, tragándose las lágrimas que llevaba presas en la garganta desde la infancia, y respondía en voz baja: «Porque es mi madre, y un día ella no estará aquí. Necesito saber que hice mi parte, que yo fui mejor, incluso si ella nunca supo ser madre. Pero el tiempo es una máquina que no se detiene». Alice envejeció. A los 70 años, aquella mujer de personalidad fuerte, que siempre tuvo una respuesta hiriente en la punta de la lengua, comenzó a cambiar. No era un cambio de corazón, sino algo biológico, lento y aterrador. El olvido comenzó con llaves perdidas y nombres trocados, pero pronto evolucionó hacia sombras, repeticiones y una confusión mental que avanzaba sin piedad. La mente de Alice, antes una fortaleza de amargura, comenzaba a derrumbarse, y Elena, la hija rechazada, la hija que siempre fue tratada como visita, sintió un escalofrío en la espalda. Ella sabía en el fondo de su corazón que la distancia segura que mantenía, visitando solo una vez al año, estaba a punto de colapsar. Su madre necesitaría ayuda diaria, y, como siempre, los otros hermanos no estarían allí. Lo que Elena no sabía era que la fragilidad de su madre atraería algo mucho peor que la enfermedad. Atraería a depredadores. Mientras Elena se preparaba emocionalmente para cuidar de la mujer que nunca cuidó de ella, una nueva figura estaba a punto de entrar en escena. Alguien con una sonrisa dulce, un uniforme impecable y una codicia capaz de destruir lo poco que quedaba de aquella familia. La tormenta perfecta se estaba formando, y Elena sería la única parada bajo la lluvia, sin protección. La caída de Alice no fue un evento ruidoso, no hubo sirenas ni accidentes repentinos. Fue un desmoronamiento silencioso, como un edificio que se agrieta por dentro antes de colapsar. A los 70 años, la mente afilada y crítica de Alice comenzó a traicionarla. Primero fueron las fechas olvidadas, luego las hornillas de la estufa encendidas, y finalmente la incapacidad de reconocer si era de día o de noche. El diagnóstico llegó con un nombre clínico y frío: demencia senil, con principios de Alzheimer. Para Elena, aquello sonó como una sentencia. Sabía que su visita anual ya no sería suficiente. La mujer que la había tratado como a una extraña toda la vida, ahora dependía de ella para sobrevivir. Y fue en medio de este caos, entre citas médicas y la negativa de Alice a abandonar su casa, cuando apareció la solución. O al menos eso parecía. Su nombre era Marta. Marta llegó recomendada por una agencia, con un currículum impecable, un uniforme blanco inmaculado y una sonrisa que parecía irradiar paciencia infinita. Tenía esa habilidad especial para encantar a las personas mayores. Desde el primer día, Alice, que siempre había sido arisca y dura con su propia hija, se derritió ante los encantos de la enfermera. «Ella sí me entiende, no como tú, que solo vienes a darme órdenes», le dijo Alice a Elena una tarde, mientras Marta le cepillaba el cabello con una suavidad teatral. Para Elena, ver aquello era una mezcla de alivio y dolor punzante. Alivio, porque alguien cuidaba de su madre las 24 horas. Dolor, porque veía a una extraña recibir el cariño que ella había mendigado desde la infancia.
Marta se convirtió rápidamente en la hija postiza. Preparaba el té exactamente como a Alice le gustaba. Escuchaba sus historias repetidas sin bostezar y poco a poco tomó el control de la casa. Pero Marta no era un ángel. Era un parásito inteligente que había encontrado al huésped perfecto. La pesadilla financiera comenzó 3 meses después de la llegada de la enfermera. Elena recibió una alerta en su teléfono. La cuenta bancaria de su madre estaba en números rojos. Al revisar los extractos, el pánico se apoderó de ella. Había docenas de compras online, ropa cara, perfumes importados, electrónicos, suscripciones a servicios que Alice ni siquiera sabía usar. Todo el dinero de la pensión y los ahorros de años se habían evaporado en semanas. Elena confrontó a su madre, temblando con los papeles del banco en la mano. «Mamá, ¿qué es todo esto? Te gastaste todo. No hay ni para la luz». Alice, confundida por la enfermedad y agitada por los gritos, se puso a la defensiva, pero su mirada estaba perdida. No recordaba haber comprado nada. Fue entonces cuando Marta intervino, con su voz suave y venenosa, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Alice. «Ay, señora Elena, no la culpe. Usted sabe cómo está su cabecita», dijo Marta con una expresión de falsa pena. «El otro día la vi tocando anuncios en el celular sin parar. Seguro hizo clic donde no debía. Estos estafadores de Internet se aprovechan de los mayores. Es una vergüenza». La explicación era perfecta, plausible. Elena, sintiéndose culpable por haber gritado a una mujer enferma, se tragó la mentira. Creyó que era un golpe de Internet, un hacker sin rostro, o simplemente la compulsión de una mente deteriorada. «Está bien», suspiró Elena, derrotada. «Yo me encargaré». Y así comenzó el sacrificio. Elena asumió las deudas. Usó sus propios ahorros, cortó gastos en su casa, dejó de salir con su esposo Mauro para poder cubrir el agujero financiero que su madre supuestamente había creado. Pagó las tarjetas de crédito, reabasteció la despensa y transfirió dinero para emergencias. Lo que Elena no veía, porque estaba demasiado ocupada trabajando para pagar las cuentas, era lo que ocurría cuando cerraba la puerta. En cuanto Elena se iba, la dinámica cambiaba. Marta no estaba protegiendo a Alice de la tecnología. Ella era quien sostenía el teléfono. La enfermera había descubierto las contraseñas de Alice en un momento de lucidez y ahora usaba la demencia como escudo. «Tu hija quiere controlarte, Alice», susurraba Marta mientras le daba la medicación. «Ella quiere quedarse con tu casa. Menos mal que yo estoy aquí para ayudarte a gastar tu dinero en lo que te gusta antes de que ella te lo quite». Marta no solo robaba dinero, robaba la confianza, alimentaba la paranoia de Alice contra Elena. Cada vez que Elena llamaba para decir «no gastes más», Marta le traducía a Alice «ella dice que eres una carga». La situación llegó al límite cuando Elena intentó restringir el acceso a las tarjetas. Alice, manipulada por Marta, tuvo un ataque de furia. Le gritó a su hija por teléfono, acusándola de ladrona, de querer verla muerta para heredar. «Marta es la única que me cuida. Tú solo quieres mi dinero», gritó Alice, repitiendo el guión que la enfermera le había implantado. Elena colgó el teléfono, llorando de impotencia en los brazos de su esposo. Se sentía la peor hija del mundo. Estaba pagando las facturas, resolviendo los problemas, y a cambio solo recibía odio. Y allí estaba el gancho cruel de la situación. Mientras Elena se privaba de todo para pagar la deuda del hacker, la verdadera ladrona dormía en la habitación de al lado de su madre, usando el perfume nuevo que había comprado con la tarjeta de la víctima. Marta miraba su propio reflejo en el espejo del baño de Alice y sonreía. El plan era perfecto. Tenía el control total, la confianza ciega de la paciente y una hija culpable dispuesta a pagar cualquier precio para mantener la paz. Pero la codicia es un monstruo que nunca se sacia, y Marta, confiada en su impunidad, estaba a punto de cometer un error. No se conformaría con la ropa y los perfumes. Ahora quería más, y para conseguirlo, tendría que llevar la situación a un nuevo nivel de crueldad. El hospital sería su próximo escenario. El hospital no fue un refugio, fue una cárcel con luces fluorescentes que nunca se apagaban.
Lo que comenzó como una descompensación física de Alice se transformó rápidamente en un teatro de tortura psicológica para Elena. Si en casa la convivencia era difícil, dentro de aquellas 4 paredes estériles, la situación se volvió insostenible. Alice, desorientada por el cambio de ambiente y la medicación, sacó a relucir su faceta más cruel. No era solo la enfermedad hablando, era la amargura de toda una vida amplificada por el miedo. El primer incidente ocurrió en la mañana del segundo día. Un enfermero joven, profesional y amable, entró a la habitación para realizar el aseo matutino. Era un procedimiento de rutina. Pero en cuanto el hombre tocó el brazo de Alice para acomodarla, ella estalló en gritos. «Quítame las manos de encima. No quiero hombres. Que venga una mujer. Exijo una mujer». Los gritos resonaron por todo el pasillo. Elena, roja de vergüenza, intentó calmarla, pidiendo disculpas al enfermero que solo intentaba hacer su trabajo. «Mamá, por favor, es un profesional». «Tú cállate», le espetó Alice. «Si tú no me cuidas, al menos trae a alguien decente. Quiero a Marta, Marta, siempre Marta». La enfermera llegó poco después, con su uniforme impecable y esa expresión de suficiencia. Con 2 palabras dulces, logró lo que Elena no pudo en horas. Alice se dejó lavar, dócil como una niña, mientras lanzaba miradas de desprecio a su propia hija, como si Elena fuera la culpable de aquella intrusión. Pero el tormento no terminaba con el baño. La comida se convirtió en otra batalla campal. Alice se negaba rotundamente a probar la bandeja del hospital. «Esto es basura», decía, empujando el plato hasta casi tirarlo al suelo. Exigía comida de la calle, platos grasientos y específicos que sus médicos habían prohibido terminantemente. Elena, desesperada por ver a su madre comer algo, comenzó a romper las reglas. Se escabullía del hospital como una delincuente. Corría bajo el sol hasta los restaurantes cercanos para comprar lo que Alice pedía, y lo introducía en la habitación escondido en su bolso, rogando que las enfermeras jefes no la descubrieran. ¿Y el agradecimiento? Ninguno. Alice probaba un bocado, hacía una mueca de asco y decía: «Está frío, tardaste demasiado, ya no tengo hambre». Elena sentía ganas de gritar, pero se tragaba la rabia junto con las lágrimas. Pasaba las noches durmiendo en una silla incómoda o en el suelo, al pie de la cama. Pero Alice no la dejaba descansar. Aunque tenía el botón de llamada a la enfermería pegado a su mano, se negaba a usarlo. «¡Elena!», gritaba en medio de la madrugada. Elena saltaba con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te duele algo? Acomódame la almohada». 10 minutos después: «Elena, tengo sed». 20 minutos después: «Elena, cierra la cortina, entra luz». Alice trataba a su hija como a una sirvienta privada, negándole el sueño, exigiendo atención constante para caprichos minúsculos. Elena se estaba consumiendo. Sus ojos tenían ojeras profundas, su ropa estaba arrugada y su paciencia pendía de un hilo. Y en medio de este naufragio, Marta jugaba su papel magistralmente. La enfermera no pasaba las noches allí, pero durante el día se encargaba de aislar a Elena. Se acercaba al equipo médico en los pasillos y susurraba con aire de preocupación: «La hija está muy alterada, pobrecita. No tiene paciencia con la señora. A veces creo que su estrés altera a la paciente. Es mejor que yo me encargue de los procedimientos. La hija solo estorba». Los médicos y las enfermeras del turno comenzaron a mirar a Elena con recelo. Veían a una mujer despeinada, ojerosa y tensa, y asumían que era una hija negligente o histérica. Marta, en cambio, era la profesional perfecta, la única que lograba calmar a la pobre señora mayor. La trampa se cerró un martes por la tarde. Elena llevaba 72 horas sin dormir bien. Estaba sentada junto a la cama, con la mirada perdida, cuando Alice, en un momento de claridad venenosa, la miró y dijo: «¿Por qué sigues aquí con esa cara de velorio? Nadie te obligó a venir. Eres una inútil. Marta me cuida mejor que tú. Deberías irte y no volver». Algo se rompió dentro de Elena. No fue un estallido ruidoso, sino un clic silencioso y aterrador en su mente. Era el sonido de su límite emocional quebrándose. El burnout la golpeó con la fuerza de un camión. Sintió que le faltaba el aire, que las paredes del hospital se cerraban sobre ella. Si no salía de allí, iba a enloquecer
o a morir antes que su madre. Salió al pasillo, temblando. Marta estaba allí, como un buitre esperando el momento justo. «Señora Elena, se ve terrible», dijo la enfermera, con una falsa dulzura que escondía su verdadero objetivo. «Usted no puede seguir así. Se va a enfermar. ¿Por qué no se toma unos días? Su marido me contó lo de ese viaje, ese crucero. Debería ir. Yo me quedo aquí. Yo me encargo de todo. Su madre estará mejor si usted descansa». La oferta era tentadora. Era la salvación. Elena miró la puerta de la habitación donde su madre la despreciaba y luego miró a Marta, la salvadora. La culpa le decía que se quedara, pero el instinto de supervivencia le gritaba: «¡Huye!». «¿Prometes que la cuidarás?», preguntó Elena con la voz rota. «Como si fuera mi propia madre», respondió Marta sonriendo. Elena no vio la malicia en esa sonrisa. No vio que, al irse, le estaba entregando a la loba las llaves del gallinero sin supervisión. Solo vio una salida de emergencia en un edificio en llamas, y corrió hacia ella. Elena decidió salvarse a sí misma, sin saber que esa decisión le costaría el precio más alto de su vida. Se marchó del hospital con el peso del mundo en los hombros, dejando vía libre para que la negligencia y la codicia tomaran el control total. El crucero era un mundo aparte, un universo flotante de música alta, cócteles coloridos y sonrisas despreocupadas, diseñado para hacer olvidar los problemas de la tierra firme. Para Elena, los primeros 2 días fueron una lucha interna. Su cuerpo estaba en una tumbona frente al mar, pero su mente seguía atrapada en la habitación 304 del hospital, escuchando los reclamos de su madre. Sin embargo, el agotamiento físico finalmente ganó la batalla. Arrullada por el movimiento de las olas y alejada de la toxicidad de Alice, Elena comenzó a respirar de nuevo. Mauro, su esposo, hacía todo lo posible por distraerla, sacándola a bailar, obligándola a comer cenas tranquilas, recordándole quién era ella antes de convertirse en la cuidadora. Fue en la 4ª noche, bajo un cielo estrellado en medio del océano, cuando Elena pronunció las palabras que la perseguirían por el resto de sus días. Estaban apoyados en la barandilla de la cubierta, con el viento golpeando sus rostros. Elena, con una copa de vino en la mano y los ojos húmedos por el alcohol y la fatiga acumulada, miró al horizonte negro y se derrumbó. «No aguanto más, Mauro», confesó con la voz temblorosa. «Sé que es horrible lo que voy a decir, pero a veces deseo que todo termine. Deseo que ella se vaya, que muera, para que deje de sufrir y para que yo pueda volver a vivir. ¿Soy un monstruo por pensar esto?». Mauro la abrazó fuerte, tratando de consolarla. «No eres un monstruo, Elena. Eres humana, estás agotada». El viento se llevó sus palabras, y Elena sintió un extraño alivio al verbalizar su deseo prohibido. Lo que ella no sabía era que, a cientos de kilómetros de allí, en la frialdad del hospital, el destino estaba a punto de cumplir su deseo de la forma más cruel posible. Mientras Elena bailaba una canción lenta en la cubierta, la situación en el hospital era muy diferente. Marta, la enfermera perfecta, estaba sola en la habitación con Alice, pero su atención no estaba en la paciente, estaba en la pantalla de su teléfono móvil. Marta sabía que Elena estaba en alta mar, probablemente sin señal, y vio en eso una oportunidad de oro. Tenía en sus manos el teléfono de Alice y estaba intentando realizar una transferencia bancaria grande, aprovechando la ausencia de la hija para aprobar la transacción sin testigos. Alice, sin embargo, no estaba colaborando. La enfermedad la tenía agitada esa noche. Se movía en la cama, gemía, intentaba arrancarse las vías del suero. El monitor cardíaco pitaba constantemente, un sonido rítmico y molesto que interrumpía la concentración de Marta. «Quédate quieta de una vez», siseó Marta, frustrada, sin levantar la vista de la aplicación bancaria que le pedía una confirmación de seguridad. Para calmar la situación y poder terminar el robo en paz, Marta tomó una decisión negligente. Cargó una jeringa con un sedante. No consultó al médico de guardia. No revisó el historial de interacciones medicamentosas. Solo quería silencio. Inyectó el líquido en la vía de Alice y volvió a sentarse en el sofá con los ojos clavados en el teléfono, esperando que la transferencia se completara. El silencio llegó.
pero no fue el silencio del sueño. Alice dejó de gemir. Su respiración se volvió superficial hasta detenerse. El monitor, que antes pitaba rítmicamente, lanzó un zumbido continuo y agudo. ¡Pi! Marta tardó demasiado en reaccionar. Estaba tan obsesionada con el mensaje de transacción aprobada aún en la pantalla, que cuando levantó la vista, la línea en el monitor ya era plana. El pánico de la enfermera no fue por dolor, sino por egoísmo. «Maldita sea, ahora no». «Todavía no», exclamó dándose cuenta de que su gallina de los huevos de oro se había roto antes de tiempo. Intentó maniobras torpes, llamó a los médicos tarde, fingió un llanto desesperado, pero ya no había nada que hacer. De vuelta en el crucero, la fiesta estaba en su apogeo. Era la noche del capitán. Había globos, una banda tocando música tropical a todo volumen y gente formando una conga ridículamente feliz. Elena, un poco mareada y fingiendo divertirse, reía con Mauro. De repente, el barco se acercó lo suficiente a una isla para captar señal de satélite. El teléfono de Elena vibró en su pequeño bolso de fiesta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ella lo sacó esperando ver una foto o un correo de trabajo. Vio el nombre del hospital y luego un mensaje de texto corto y brutal. Llamada urgente. Fallecimiento. El tiempo se detuvo. El sonido de la banda se volvió sordo, como si estuviera bajo el agua. Elena miró a su alrededor. Vio bocas riendo. Vio a un hombre mayor bailando con un sombrero de frutas. Vio la alegría obscena de la vida continuando, mientras la suya se detenía. Recordó sus palabras en la barandilla. Hacía solo unas horas. Deseo que muera. El universo la había escuchado. Elena cayó de rodillas en medio de la pista de baile. El golpe de sus rodillas contra el suelo fue amortiguado por la música festiva. Soltó el teléfono y se llevó las manos a la cara, lanzando un grito que nadie escuchó por el ruido de los tambores. Mauro corrió hacia ella, pero Elena ya estaba en otro lugar. Estaba sumergida en un pozo negro de culpa. Creía que su deseo había matado a su madre. Creía que, por haberse ido a divertir, había abandonado a Alice en su hora final. Lloró sola, rodeada de 300 personas que festejaban. En ese momento, Elena no sabía que la verdadera culpable no era ella, ni sus palabras, ni su viaje. No sabía que la verdadera causa de la muerte tenía nombre, apellido y uniforme blanco. Pero la verdad es paciente, y la verdad estaba guardada en un registro digital, esperando a que ella regresara a tierra firme para ser descubierta. El regreso a tierra firme fue gris. Elena bajó del barco sintiéndose como un fantasma. Su cuerpo estaba allí, arrastrando las maletas, pero su alma se había quedado arrodillada en la pista de baile, aplastada por el peso de la culpa. El funeral de Alice fue un evento rápido y sobrio. Pocas personas asistieron, reflejo de la vida solitaria que la mujer había construido. Pero había alguien que destacaba entre el pequeño grupo de asistentes: Marta. La enfermera vestía un negro riguroso y lloraba más fuerte que nadie. Se abrazaba al ataúd, acariciaba la madera y murmuraba palabras de despedida. Para los pocos vecinos presentes, Marta era la viva imagen de la devoción. Para Elena, verla era un recordatorio constante de su propio fracaso. «Ella se fue en paz, señora Elena», le dijo Marta al final del entierro, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. «Estaba durmiendo. Yo le sostenía la mano. Sus últimas palabras fueron para usted. Dijo que la perdonaba por no estar allí. Esa mentira fue la estocada final. Marta no solo le daba el pésame, sino que sutilmente le recordaba su ausencia». Elena bajó la cabeza, aceptando el castigo, y le entregó a Marta el último cheque por sus servicios, agradeciéndole por haber sido el ángel que ella no supo ser. Marta tomó el dinero, dio un abrazo frío y se marchó. Elena regresó a la casa vacía de su madre para enfrentarse a la tarea más triste de todas: desmantelar una vida. Durante 2 días, Elena se movió como un autómata. Empacó ropa para donar, tiró medicinas vencidas y limpió el polvo de los muebles. Finalmente, llegó el momento de lidiar con la burocracia digital. Tenía que cancelar las cuentas, las suscripciones
y la línea telefónica. Elena encontró el celular de su madre en la mesa de noche, donde Marta lo había dejado. Estaba sin batería. Elena lo conectó al cargador y esperó a que la pantalla se iluminara. Sentía una opresión en el pecho. Ese aparato era el último vínculo con la voz de Alice. Cuando el teléfono encendió, Elena ingresó la contraseña. Su intención era simplemente buscar la aplicación del banco para descargar los últimos extractos y cerrar la cuenta. Pero algo le llamó la atención. Al desbloquear la pantalla, el teléfono no se abrió en el menú principal. Se abrió en la última aplicación utilizada, que había quedado en segundo plano. No era WhatsApp, no era la galería de fotos, era la aplicación del banco, y en la pantalla había un mensaje de error en rojo brillante: transferencia fallida, tiempo de espera agotado. Elena frunció el ceño. Le pareció extraño, pero pensó que quizás su madre había intentado comprar algo días antes. Sin embargo, su instinto, afilado por el dolor, le pidió que investigara más. Entró al historial de actividad del teléfono, Digital Wellbeing, para ver a qué hora se había usado el dispositivo por última vez. Sus ojos se abrieron como platos. El aire se congeló en sus pulmones. El registro digital mostraba actividad intensa en el celular, acceso a la aplicación bancaria, intentos de cambio de contraseña y 3 intentos de transferencia de fondos. La hora registrada de estas actividades: 22:45 a 23:10 de la noche del viernes. Elena corrió a buscar el certificado de defunción que estaba sobre la mesa del comedor. Sus manos temblaban tanto que casi rompe el papel. Leyó la hora oficial de la muerte, dictaminada por el médico que llegó después. Paro cardíaco, estimado a las 23:00 horas. La mente de Elena comenzó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. Si su madre murió a las 23:00, ¿cómo era posible que estuviera intentando hacer una transferencia bancaria a las 23:05? Los muertos no mueven dinero. Elena siguió buscando. Entró en el historial de navegación. Mientras su madre supuestamente agonizaba, el navegador del celular había visitado sitios de compras de ropa y una página de viajes. La imagen de Marta llorando en el funeral, diciendo: «Le sostuve la mano hasta el final», se desintegró en la mente de Elena. Fue reemplazada por una imagen mucho más macabra y realista. Marta, sentada al lado de una mujer que se asfixiaba, ignorando los monitores, ignorando el dolor, usando el dedo inerte de la paciente para desbloquear la huella digital y saquear la cuenta antes de que el corazón se detuviera. Marta no le estaba sosteniendo la mano para consolarla, se la sostenía para usar su huella dactilar. La enfermera perfecta había estado tan ocupada robando que no llamó a la ambulancia a tiempo, o peor aún, quizás le había dado algo para que se callara y la dejara robar en paz. De repente, Elena dejó de llorar. Las lágrimas que habían mojado su rostro durante 5 días se secaron instantáneamente, evaporadas por un calor intenso que subía desde su estómago. Ya no era culpa, ya no era tristeza, era odio, un odio puro, cristalino y poderoso. Elena se levantó de la silla. Ya no parecía la mujer derrotada que bajó del crucero. Su postura cambió, se enderezó, miró el celular como quien mira un arma cargada. «Tú no la cuidaste», susurró Elena a la habitación vacía, con una voz que habría hecho temblar a la propia Alice. «Tú la dejaste morir por unos cuantos pesos y fuiste tan estúpida que dejaste tus huellas digitales en la escena del crimen». Elena agarró el teléfono, los extractos bancarios y el certificado de defunción. Metió todo en una carpeta. Ya no había espacio para el duelo. El tiempo de llorar había terminado. Ahora era el tiempo de la cacería. La venganza de Elena no fue a gritos. No hubo escenas de telenovela con bofetadas en la calle, ni insultos públicos. Su venganza fue fría, técnica y devastadora, ejecutada con la misma precisión quirúrgica que un bisturí. A la mañana siguiente de descubrir la verdad, Elena entró en la comisaría central. No iba vestida de luto, sino con un traje impecable, sosteniendo la carpeta azul que contenía la cronología de la muerte de su madre. Se sentó frente al inspector y desplegó las pruebas sobre la mesa de metal. A las 23:00, mi madre murió de un paro cardíaco.
explicó Elena, señalando el certificado médico con un dedo firme. Ya a las 23:05, 5 minutos después de que su corazón se detuviera, alguien usó su huella dactilar para desbloquear este teléfono e intentar transferir 50,000 pesos. Ese alguien era la única persona que estaba en la habitación, su enfermera. El inspector, un hombre acostumbrado a ver lo peor de la humanidad, levantó las cejas. Cruzó los datos del banco con el informe de la compañía telefónica y la geolocalización. No había margen de error. No era una coincidencia, era una evidencia forense digital. La maquinaria de la justicia se puso en marcha esa misma tarde. Marta no estaba en su casa. Fiel a su naturaleza depredadora, ya estaba trabajando con una nueva familia. Estaba en la mansión de un señor jubilado, sirviendo el té con esa misma sonrisa falsa que había engañado a Alice. La policía tocó el timbre. Cuando Marta abrió la puerta, esperando ver a un repartidor, se encontró con 2 oficiales y una orden de detención. Marta Ruiz queda detenida por fraude bancario, abuso de confianza y homicidio culposo por negligencia. El color desapareció del rostro de la enfermera. Intentó balbucear, intentó usar su encanto, intentó decir que era un error. Pero cuando vio a Elena parada al otro lado de la calle, observando la escena con los brazos cruzados y una mirada de acero, Marta supo que su juego había terminado. Las esposas hicieron un clic metálico que sonó como música para los oídos de Elena. Se acabó el teatro. La máscara del ángel se había caído. El juicio fue rápido y brutal para la defensa. La fiscalía demostró que Marta había sedado a Alice sin prescripción médica para poder robar con tranquilidad, lo que provocó la insuficiencia respiratoria y el posterior paro cardíaco. Además, se descubrió que no era la primera vez. Marta tenía un historial de pacientes que fallecían repentinamente, dejando cuentas vacías, pero nadie había conectado los puntos hasta que Elena miró ese celular. La sentencia fue ejemplar. Marta perdió su licencia de enfermería para siempre. Fue condenada a 15 años de prisión efectiva sin posibilidad de fianza. Su nombre y su foto aparecieron en los periódicos locales, asegurando que nunca más pudiera acercarse a una persona vulnerable. Nadie fue a visitarla a la cárcel. Su codicia la había dejado exactamente donde ella dejaba a sus pacientes, sola. Con la justicia legal resuelta, Elena tuvo que enfrentar el juicio más difícil, el interno. Regresó a la tumba de Alice una tarde de otoño. Llevaba flores frescas. Se quedó de pie frente a la lápida sintiendo la brisa fría. Durante años, había creído que su destino era repetir la historia de su madre, la soledad, la amargura, el abandono. Pero al desenmascarar a Marta, Elena se dio cuenta de algo poderoso. Ella no había abandonado a su madre. Ella había luchado por ella hasta el final, incluso después de la muerte. «Yo no soy tú, mamá», susurró Elena al viento. «Te perdono por no haber sabido quererme, pero no voy a dejar que tu sombra oscurezca mi futuro». Elena se dio la vuelta y salió del cementerio. Mauro la esperaba en el coche. Al verlo, Elena sintió que el peso de plomo que cargaba en el pecho desde la infancia se disolvía. 3 meses después, la casa de Elena, que siempre había sido silenciosa y ordenada, ahora tenía una habitación en obras. Había latas de pintura color pastel y una cuna sin armar en el centro. Elena estaba sentada en el suelo, con una mano en su vientre todavía plano, pero que guardaba un secreto de pocas semanas. Miró a Mauro, que estaba pintando la pared con torpeza y riendo. La promesa que Elena se había hecho de niña, «Nunca tendré hijos para no hacerles daño», se había roto, pero no por debilidad, sino por superación. Había entendido que el amor no es hereditario. El trauma sí lo es, pero solo si uno decide no curarlo. «¿Tienes miedo?», le preguntó Mauro, dejando la brocha. «Sí», respondió Elena sonriendo con lágrimas en los ojos. «Tengo mucho miedo, pero tengo más amor». Elena tomó la decisión consciente de reescribir su linaje. Donde hubo una madre que se fue, ella sería una madre que se queda. Donde hubo gritos y frialdad, habría paciencia y calor. Donde hubo una puerta cerrada, habría brazos abiertos. La historia no terminó con la muerte de Alice, ni con la prisión de Marta,
terminó con el sonido de un corazón nuevo latiendo en una ecografía. La venganza de Elena no fue solo encarcelar a la culpable. Su verdadera venganza fue atreverse a ser feliz y construir la familia que nunca tuvo. El Alzheimer hizo que nadie creyera en ella, y la maldad intentó borrar sus huellas. Pero la verdad, al igual que el amor verdadero, nunca olvida. Cuidar de quien nunca nos cuidó es una de las pruebas más difíciles de la vida. Si alguna vez tuviste que perdonar a alguien difícil para poder seguir adelante, escribe "Yo rompo el ciclo" en los comentarios, que esa frase sea tu decreto de libertad hoy. No olvides suscribirte al canal para que sigamos descubriendo juntos que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.